Mira, nosotros, los cubanos y los latinoamericanos, venimos de un contexto de pobreza. Nosotros somos los ciudadanos que nos enseñaron a vivir con una libreta de racionamiento. ¿Se acuerdan? La libreta de los mandados. Y que nuestros padres, e incluso en los medios de comunicación masivos, se nos enseñó que pobres, pero dignos. Que pobres, pero honrados. Como si acaso la riqueza se opusiera o negara la integridad de las personas. Siempre se acusaba a las personas ricas y que tenían mucho dinero de avaros, de corruptos, de ambiciosos. Y esto produce un daño antropológico en la mente de aquel que empieza a ser enseñado de una manera en que la riqueza y la abundancia niegan los principios del Evangelio de Cristo y del reino de Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender que eso no tiene que ver nada con lo que Dios quiere para el ser humano. Óigame bien, Dios nunca ha querido que usted viva en la pobreza y en la escasez. Dios nunca ha querido que usted sea pobre. O sea, la pobreza no es una bendición. La pobreza no es un honor. La pobreza no es el resultado de ser una persona íntegra. Una cosa no niega a la otra. Nosotros en Cuba no entendemos bien el concepto de pobreza y de riqueza. Y le hemos dado una interpretación desde la filosofía marxista que hizo una crítica al capital, convirtiendo la vida de un pueblo en prácticamente una ruina material. Entonces lo primero que uno tiene que hacer en la vida es cambiar la manera de pensar. Porque si uno no cambia la manera de pensar, uno no va a cambiar la manera de vivir. Y el problema muchas veces es que nos enseñaron mal, nos educaron mal. No solo desde la cultura y desde el sistema político, sino también desde la iglesia. No todo lo que nos han enseñado los maestros es coherente con el reino de Dios. Y en eso quiero desafiarlos a ustedes en esta mañana a que profundicen, a que cuestionen cada palabra que yo digo y me traigan sus propias preguntas e inquietudes. Porque así nos alimentamos y profundizamos más en lo que Dios quiere enseñarnos de manera correcta. Porque Dios nunca ha querido que sus hijos vivan en escasez y miseria. Dios no quiere la pobreza ni de América Latina, ni mucho menos de Cuba. Ahora, cuidado con malinterpretar las palabras que yo quiero transmitirle en esta mañana. Porque hay varias cosas que hay que considerar. No se trata solo de hablar de riquezas en el plano físico, de riquezas materiales. También hay una riqueza espiritual que es necesario cultivar, porque es el principio para que todo lo que está fuera de ti cambie a tu alrededor. Y eso es muy importante que nosotros también lo tomemos en cuenta en esta mañana. Cuando el pueblo de Israel, que había permanecido esclavo por muchos años en Egipto, Dios le dio la oportunidad de ser un pueblo próspero, de heredar una tierra, de ser hijos de un Dios, y los liberó de la esclavitud. Luego que pasaron 40 años por el desierto, Dios tenía que preparar la mente de aquel pueblo para que entendiera quién era la fuente de sus bienes y de su riqueza. Y por eso en Deuteronomio Moisés le habla al pueblo y Dios le dice estas palabras muy importantes: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El primer problema que tenemos es que nosotros muchas veces queremos ser ricos sin contar con Dios, sin presentar delante de Dios nuestros corazones, porque Dios no está interesado tanto en tu obra externa, que es imperfecta.
Dios está interesado en gobernar tu corazón y tu mente, de establecer esos principios de vida y de multiplicación, esas semillas del reino que te van a permitir un crecimiento interior, pero también un crecimiento exponencial en tu vida física. Por eso, Dios le dice al pueblo que cuando llegues a la tierra prometida, cuando allí heredes lo que yo pongo en tu mano, dice las palabras de Dios, no te olvides de quién es la fuente de todos los bienes. No te olvides de quién es el creador. No te olvides que yo estuve contigo en la miseria del desierto. No te olvides que yo soy tu Dios. Entonces cuando Moisés le habla al pueblo, le habla desde la ley del pacto. Yo he establecido un pacto ahora con mi pueblo y ustedes van a ser mis hijos. Y ustedes ahora no van a ser más esclavos. Pero llegado a la tierra, esto parece que no cambió en sus mentes. Pasaron los años y su mentalidad no cambió. Seguían pensando como esclavos. Seguían pensando como personas que no habían sido liberadas. Incluso hubo momentos en el camino que querían regresar, que preferían volver atrás, que preferían estar allí, en el río Nilo, allí, porque tenían carne y sustento, pero no eran libres y murmuraban contra el líder. Por eso Dios, teniendo en mente eso, les recuerda estas palabras. O sea, el peligro para ellos no era vivir en escasez, sino olvidar quién es la fuente cuando la abundancia llega a tu vida. Porque con las glorias se olvidan las memorias. Y muchas personas han llegado a la iglesia, como todos llegamos, con las manos vacías, con nada en los bolsillos, han prosperado, han tenido grandes negocios, pero luego ya no los vemos aquí. Luego que tomaron su camino, que Dios les dio un trabajo que los hizo prósperos en la tierra, luego se olvidan quién es el dador, el dueño del oro y la plata, la fuente de toda bendición espiritual. Y ese es el gran peligro que yo quiero recordarte en esta mañana, porque Dios ha hecho un pacto que es por las generaciones y que ha sido heredado de generación en generación hasta llegar a nuestros días, porque tú y yo somos hijos de Abraham en ese sentido, amén. Y somos hijos por la fe en Dios, porque tenemos un Padre que es providente, que nos cuida, que nos sustenta, que nos da la fuerza y la inteligencia y la competencia intelectual y la energía creativa para nosotros poder enfrentar los desafíos y salir adelante en la vida. O sea, la riqueza no es algo que usted puede alcanzar así tan fácilmente. No es que el dinero cae del cielo. Yo no sé si a usted le pasa, mi querido hermano, que allá en Cuba, después que llegamos a esta tierra y nos ven quizás en una foto en Facebook o manejando un carro, ya piensan que el dinero cae del cielo. ¿Amén? ¿Cuánto le ha pasado eso con la familia? Que piensan que el dinero no es sacrificio, que el dinero en una sociedad competitiva como esta no requiere habilidades, no requiere una adaptación, no requiere toda la integridad espiritual y la comunión con el poder de Dios para que su mente y su corazón esté sano y usted poder ser efectivo y desarrollar y prosperar en esta tierra. Mucha gente piensa que no, que el dinero cae del cielo, pero no, Dios como creador nos dio esa capacidad productiva, nos dio la capacidad de sembrar, no solo cosas materiales, no solo producir bienes y servicios, sino también producir amor y bendición para toda una comunidad. Porque una diferencia sustancial que encontramos entre lo que nos cuenta la Biblia y lo que vivimos hoy entre ambas culturas es precisamente que la visión de aquel tiempo era comunitaria, era corporativa. Hoy tenemos una perspectiva de la vida y de las cosas muy individualizada, como si las decisiones que yo tomo y las cosas que yo logro en mi vida no fueran a afectar a las otras personas. Y quiero decirte algo en esta mañana. Tú y yo estamos interconectados con el mundo en que vivimos, con cada persona, con esa que conocemos un día allí en el supermercado. A esa también podemos
sembrar en su corazón las semillas del reino, para que la prosperidad y la abundancia espiritual de nuestra vida y también la material, pues pueda bendecir a esa persona y construir juntos un mejor lugar donde todos podemos soñar y vivir con alegría. ¿No es esa la idea, el ideal que todos tenemos de una sociedad próspera y abundante? ¿O acaso hay alguien aquí que prefiere vivir por un concepto equivocado de vivir en humildad, vivir en la escasez y en la miseria? Bueno, hay personas que han tomado decisiones radicales, que lo han vendido todo, pero ha sido con propósitos claros y definidos que ayudan a prosperar el reino de Dios en la tierra. Para obras misioneras y para obras sociales lo han hecho, y también eso, por supuesto, tiene un mérito delante de los hombres y delante de Dios. Ahora, una cosa es prosperar en la tierra en el sentido bíblico, y otra es manifestarte públicamente exhibiendo tu riqueza para que alaben tus logros humanos. Y ahí es donde no entra la humildad del corazón. Ahí es donde no entra el agradecimiento de que todo lo que has alcanzado en la vida se lo debes a Dios. Yo he hablado con personas y me han dicho con sinceridad: todo lo que tengo, todo lo que he hecho, se lo debo a Dios. Amén. Qué lindo, ¿no? Que reconozca eso, que no pierda ese sentido, y que todos esos bienes y recursos que Dios nos da según nuestras capacidades, que son ilimitadas, te advierto, porque cuando nos conectamos con el poder del cielo, las ventanas de los cielos se abren. Amén. Entonces, esa capacidad que ha dado Dios al ser humano para crear riqueza y en abundancia, debe ser utilizada responsablemente para que el reino de Dios cumpla sus propósitos en la tierra, para que las personas no solo se conformen con la abundancia material, sino también con la abundancia espiritual y eterna que Dios ha prometido a todos los seres humanos. Hay ejemplos que quiero brevemente compartir. En Mateo 14 conocemos esta historia, la multiplicación de los panes y de los peces. La palabra nos dice que allí Jesús estaba enfrente de una multitud, y luego que llegó la tarde-noche todos tenían hambre y querían irse, muchos de ellos. Y los discípulos estaban aconsejando a su Señor de que los despidiera, porque solo tenían 5 panes y 2 peces. Y entonces allí, en ese momento, Jesús manifiesta lo que es el reino de Dios entre nosotros. La multiplicación de lo poco que bien distribuida alcanza para todos. Y por fe, Jesús, delante de toda aquella multitud, se nos cuenta que eran más de 5,000 personas, toma los panes y los peces, los levanta al cielo, y lo primero que hace Jesús es ¿qué cosa? Dar gracias a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos por nuestras limitaciones, por decisiones incluso que inconscientemente no recordamos, pero que hemos tomado y que nos han conducido a una situación de pobreza? Porque está claro que la riqueza no cae del cielo, que la riqueza también necesita de una mayordomía, de una administración sabia de los recursos y de los bienes de Dios. Que lo poco que puedas tener hoy, si lo administras bien, va a alcanzar, va a sobrar y te va a permitir incluso ayudar a alguien que es más pobre que tú. ¿No ha pasado así eso en tu vida? Aún en las necesidades más grandes, nosotros hemos extendido la mano, y eso es un acto de fe, de confianza absoluta en Dios. Pero muchas veces nosotros nos volvemos tacaños, porque no estamos confiando en Dios. Nos cerramos en ese mundo, y ahí es donde la escasez golpea tu puerta. Porque cuando no abres tus manos para compartir los bienes y recursos de Dios, entonces la prosperidad no llega ni a tu vida ni a las personas que te rodean. Las personas que son agradecidas y confían en Dios son personas dadivosas, y eso cataliza la bendición de Dios en tu vida. Amén. Entonces,
La multiplicación de los panes y los peces comienza precisamente con agradecimiento, con una entrega total de Jesús a su Padre, en quien confía como Dios providente y sabe que aunque lo que está delante de los ojos parece imposible, en las manos de Dios no lo es. Así que los recursos y los bienes, ya sean espirituales o materiales, que Dios pone en las manos de una iglesia, van a expandirse y crecer de manera abundante en la medida de nuestra fe. Mira, yo he visto iglesias muy pobres, con muy pocos recursos, alabando al Señor. Iglesias que se han convertido en ministerios que han empezado con muy pocas cosas, pero hoy en día son grandes ministerios porque nunca dejaron de extender sus manos para bendecir a los necesitados. Y en ese sentido es lo que yo estoy hablando en esta mañana. Porque el reino de Dios tiene un diseño. El diseño de Dios no es pobreza, no es escasez, no es ilimitación de las cosas, todo lo contrario. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, nos cuenta Jesús en una de sus parábolas. Es tan pequeña como la punta de un lápiz, pero que cuando se deposita en tierra por fe, hay un poder inmenso en Dios para hacerla fertilizar, para hacerla germinar y crecer y convertirse en la más grande de los arbustos de aquel tiempo. La parábola nos enseña algo, que lo que Dios siembra con fe y el ser humano lo hace así mismo como Dios lo establece en su diseño para el reino, produce fruto de 30, de 60 y de 100 por uno. Por cada semilla que tú plantes con fe, hay un fruto del 30, del 60 y del 100% para tu vida. ¿Por qué no lo hacemos? Porque necesitamos volvernos a las Escrituras y confiar en lo que Él ha establecido y romper con esos estigmas de que pobre pero honrado, de que pobre pero digno, de que aquí siempre hemos sido así, de que la iglesia de los amigos somos pobres, que nosotros siempre hemos sido una iglesia cómoda. Eso es una mentira que ha sido reproducida de generación en generación y que no nos permite multiplicarnos y manifestar el reino de Dios tal y como Dios lo quiere hacer en nuestra vida y en esta iglesia. Pensemos en José. Porque a veces decimos, bueno, solo los tramposos son los que se hacen ricos. Y ponemos un sinnúmero de ejemplos. No es así. La Biblia desmiente eso. ¿Quién era José? José fue traicionado. José sufrió la envidia de sus hermanos. Casi lo matan, lo echan en un pozo, lo venden como esclavo. Cae allí en casa de Potifar y allí la mujer lo seduce. José se mantiene íntegro a Dios porque era conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Y allí en la cárcel lo mete porque la mujer en despecho lo acusa de haber estado con ella y va a la cárcel. Miren todo el proceso de José en su vida, pero él manteniéndose íntegro, convertido en un esclavo, prisionero, traicionado, difamado. Y al final, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa a su integridad y a su confianza absoluta en Dios? Que tiene un don que Dios le ha dado. Que ninguno de los que están allí, ni el copero ni el panadero lo tienen. Que interpreta los sueños. Y no es azar de la vida. Es Dios entretejiendo los hilos de la historia para prosperar una vida que se ha mantenido íntegra y fiel a Dios. Y cuando llega el momento preciso, esa semilla va a producir fruto. Y el faraón necesita que interpreten los sueños de aquellas vacas flacas y feas que se comen a las vacas gordas y que no entienden. Y es allí donde el que estaba con la cárcel se acuerda y es Dios quien trae a memoria esto que había sucedido antes. Y hay un tal José que interpreta sueños. Y la historia termina con un final feliz, porque José se mantuvo íntegro al Señor y José fue prosperado y las ventanas de los cielos se abrieron
Y los graneros de Egipto no solo sirvieron para bendecirlo a él y a su familia, sino a todas las familias de la tierra. Nos cuenta la palabra. La prosperidad no llegó solamente por la elección de un hombre, llegó también por su sabiduría, por el consejo de Dios, por nunca apartarse de Dios, por ser sabio en la administración. Y así Dios lo prosperó. Y así podía citarle otros ejemplos como Daniel, que prefirió estar en el pozo de los leones antes de que negar su fidelidad y su amor a Dios. Así que la integridad no es un competidor de la prosperidad. La integridad no destruye la riqueza, no es su enemigo, todo lo contrario. La integridad, como vimos en el ejemplo de José, es lo que permite, es el vehículo que te va formando para llegar a mejores resultados en tu vida espiritual y también en tu vida material. Termino con un último ejemplo. Y este tiene que ver con el ministerio y la tercera carta de Juan. Allí Juan le está escribiendo y dando gracias a Dios por la vida de Gallo, por su fidelidad, por su vida íntegra, porque él ha hospedado en su casa a los misioneros y ha sido parte de esa prosperidad de la iglesia en cuanto a la proclamación del Evangelio. Y las palabras de agradecimiento a Dios de Juan son estas: doy gracias a Dios por ver cómo prospera tu alma. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Si tu corazón no está sano con Dios y alineado con la voluntad de Dios, entonces la prosperidad que quizás quieras para tu vida y tu familia nunca va a llegar. Dios tiene preparado una mansión en los cielos, que es la riqueza mayor que tú y yo tenemos. Pero en el tiempo que vivamos aquí temporalmente, Dios también nos ha dado los dones, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría y el amor para recibir con fe y agradecimiento todo eso, distribuirlo, compartirlo y expandir esas riquezas del reino por toda la tierra, de manera que nuestras vidas sean vidas prósperas y gozosas, pero no solo nosotros, sino también todas las personas que van a encontrarse con nosotros en nuestro camino. Así que renuncia a ese sentido de culpa que muchas veces también nos han puesto en nuestra mente de que prosperar y ser rico es malo. No lo es si lo haces con gratitud y fe, y si lo compartes con amor de corazón, también con aquellos que tienen. Quita de tu mente y pídele a Dios que te sane, porque el dinero no es igual a pecado. Pecado tiene que ver con la condición espiritual del ser humano, en su desobediencia y en su relación con Dios, cuando se aparta de Él y no le escucha. Entender que somos mayordomos de la creación y que tenemos una vocación espiritual para anunciar y vivir el reino. Y ese reino va a traer prosperidad y abundancia en toda la tierra. No te olvides nunca de que toda la fuente de las bendiciones es Dios. Que Dios te bendiga y que prospere tu alma, así como prospere tu vida, tu riqueza, tu dinero y toda obra que emprendan en esta tierra. Ese es mi deseo de todo corazón. Quiero verlos alegres, quiero verlos prósperos, pero primero pongan su vida en las manos de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.